Buenos días, bienvenidos a La Lengua Elástica. Este conversatorio está conformado por Viviana Caguas, Florencia Rabuco, Alba Pérez y moderan Sara Padilla y Nicolás Hip. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros, nosotras, nosotres, estudiamos la maestría de escritura creativa en español en NYU y somos los que estamos aquí de segundo año. Y bueno, para empezar, este tema un poco tiene que ver con la idea de pensar qué le pasa al idioma y al lenguaje cuando, bueno, al idioma y al lenguaje con el que creciste, que en nuestro caso es el español, cuando te vienes a un país donde la lengua es otra y además te vienes a un país a estudiar escritura en tu idioma, mientras que aquí hablan pues en inglés, ¿no? Entonces, pensamos un poco el concepto de lengua elástica porque sentimos que la lengua sufre un proceso como de encogimiento o ensanchamiento, y eso es como relativo, ¿no? A medida que pasa el tiempo y uno se enfrenta a la realidad de esta ciudad, que no es como cualquier ciudad de los Estados Unidos, porque el español está por todos lados y son muchísimos españoles. Eh, o sea, creo que lo que nos ha pasado ha sido muy hermoso porque, claro, hemos podido pensar el idioma de otra manera. Entonces, esta mesa de discusión va a ser un poco abordando todos esos procesos que hemos pasado en este año y bueno, en el caso de Vivi, muchos más años. Entonces, bueno, nada, esperemos que les guste. Y aquí va la presentación de ellas. Hola, hola a todos. Aprovecho de ir presentando a las chicas. A Vivi. Viviana Caguas Giudicelli nació y creció en Tegucigalpa. Estudió literatura y escritura creativa en NYU de Abu Dhabi. Y luego se mudó a Nueva York para trabajar como investigadora en el Cultures, Families and Early Development Lab en NYU. Un equipo que estudia el desarrollo educativo de los niños latinos en la ciudad de Nueva York, tomando en cuenta los factores culturales, lingüísticos y sociales que impactan sus experiencias de aprendizaje. Ahora mismo es estudiante del MFA de Escritura Creativa en Español, donde trabaja proyectos de ficción y poesía sobre su país. Luego Alba. Alba Pérez Rojo, española, reseteada en Buenos Aires. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, la UCM, un posgrado en periodismo internacional en la misma universidad y otro en periodismo de investigación en la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Es miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación API de España. Pasó 3 años en las villas miseria de Argentina para investigar cómo trabajan mano a mano los narcos con policías y fiscales corruptos. Lo cuenta en su primer libro, De estos polvos futuros lodos, y en un documental. Es periodista desde hace 15 años y ha trabajado en medios gráficos y en televisión en España y Latinoamérica para medios como Etiqueta Verde, Clarín, Interview, El Confidencial, C5N, América TV o La Coproductora. Fue coordinadora editorial y digital Content Manager y en teatro se formó en el Estudio Internacional para el actor Juan Carlos Corazza en Madrid y con Julio Chávez en Buenos Aires. Como creativa trabajó 4 años como copywriter digital en Argentina. Como cronista, le interesa el periodismo narrativo y la realidad internacional, en especial en Latinoamérica. En la actualidad escribe su primera novela y es profesora de español en NYU. Nació en Alicante, donde empezó a estudiar medicina, ha vivido en Londres, Madrid, Buenos Aires, Cancún y ahora en Nueva York. Y nuestra querida Florencia Rabuco Quiroga, nacida en Viña del Mar, Chile, es licenciada en literatura por la Universidad de Chile y profesora de educación secundaria. Es autora de la novela juvenil André, biografía de lo inmortal, del 2015, y el conjunto de cuentos bisagras, publicado por Editorial Montacerdos este año. Por sus cuentos ha obtenido el primer lugar en los Juegos Literarios Gabriela Mistral, 2021, el Premio Municipal de Literatura Pedro Oña, 2021 igualmente, y dos menciones del Premio de Creación Joven Roberto Bolaño, 2020 y 2023. Quiere aprovechar su último año en el Máster de Escritura Creativa para trabajar en su novela Familia Circular, que explora los riesgos y las posibilidades que implica habitar en el mundo siendo hiperconsciente de la crisis climática y de las relaciones que los humanos hemos establecido con el resto de los seres y materias que componen el planeta.
Además y sobre todo, le apasiona educar jóvenes, el té en hoja en todas sus variedades, los pájaros y los patos. Un aplauso por favor para todas las chiquillas panelistas. Bueno, para empezar, empecemos por el principio, la llegada, ¿no? Como, ¿qué fue para ustedes llegar, bueno, sabiendo inglés? Porque el requisito de venir era que teníamos que saber inglés, o sea, algo había que saber. Em, ¿Y qué implicó para ustedes llegar y enfrentarse a esa vida práctica de Nueva York con el inglés? Pero al mismo tiempo luego entrar a la maestría y otra vez entrar al sistema académico con el español y volver, y cómo ha sido como como ese flujo de ir y venir y, y nada, como si un poco han llegado a sentir alguna desventaja o si ha sido un reto o si ha sido como lo planteamos cuando pensamos este tema, Nico y yo, como un ensanchamiento del sistema idiomático, del lenguaje, ¿cómo lo han percibido? Bueno, yo puedo. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, la llegada es un poco extraña, creo, porque al menos en mi experiencia personal, claro, en Chile aprendí un poco de inglés, medio como aprendemos muchos, que es como con lo que te enseñaron en el colegio, eh, el sonido que viene de las series, que viene de la música que siempre escuchaste. Em, pero en realidad también fue una llegada extraña porque fue un poco artificial ese contacto quizás, porque claro, en la maestría uno llega casi inmediatamente a insertarse en un ambiente que es prácticamente todo español. Entonces, claro, te empiezas a encontrar con el inglés y con ese otro lenguaje ajeno en otras circunstancias, pero sigue siendo, al menos en mi experiencia, incluso hasta el día de hoy, poquito porque vivo en Bushwick, que es un barrio muy, muy latino. Entonces, a donde sea que yo voy, aunque quiera hablar inglés, casi que no puedo. Entonces, sí, ha sido interesante porque a pesar de eso, uno se empieza a conectar con esa lengua, pero de formas como más tangenciales quizás. También es fácil mantenerse fuera de eso, aquí creo. ¿Se me escucha? Ok. Bueno, a ver, en realidad para mí fue un reto importante porque la realidad es que mi nivel de inglés tampoco era como para tirar cohetes, pero, pero ahí me fui defendiendo, ¿no? Creo que el reto es con uno mismo. La mitad del trabajo es intentar entenderte con esta gente y la segunda mitad es cómo abordas tú esa vulnerabilidad en la que sin duda te posiciona y en qué lugar también te ubica la sociedad cuando te encuentras en esa situación, ¿no? Entonces la mitad del trabajo, insisto, es saber lidiar con eso. Y luego también creo, y es el punto en el que estoy ahora, ya habiendo superado el primer año de crisis total con el tema, es un poco que en realidad un idioma es una cosmovisión, es una manera de ver el mundo, ¿no? Y la que propone el inglés es muy diferente de la que propone el español. Entonces ahí tienes una oportunidad de alguna manera de enfrentarte cada día a la posibilidad de entender la rutina y cómo, incluso cómo resolver, cómo accionar las cosas. Ellos son más straight, más de una forma más directa, más práctica, ¿no? Y me parece que eso a nivel personal es muy útil, pero también lo es como escritores, porque es una herramienta que adquieres, otra cosmovisión que adquieres y que puedes usar si quieres o cuando quieras en tu escritura, con el tiempo. Ya. Sí, para mí la experiencia fue un poco diferente. Yo me mudé a Nueva York hace como 6 años y vine de Emiratos Árabes, y también ahí la lengua compartida era el inglés, entonces hablaba en gran mayoría en inglés con profesores, con compañeros, pero el español venía siendo como el idioma secreto, la lengua secreta que podíamos hablar con las personas que hablaban español, con otros latinoamericanos que estaban allá y en gran parte
mucha gente no entendía, pero me pasó cuando me vine a Nueva York, que eso ya no funcionaba por lo mismo que dicen ustedes, que acá también se habla mucho español, entonces ya uno no puede confiar en que es un una lengua secreta. em, y me pasó que para mí ha sido mucho navegar. Pasé de tener mi lengua académica como el inglés a que ahora sea en español. Entonces también esa ha sido una transición interesante, más por cuestiones de registro, también de navegar nuevos registros en el español, em, que también, también en mi trabajo me desempeño mucho con ambos idiomas. Entonces eh, me está forzando más a quedarme únicamente en el español y eso ha sido también un desafío, pero también siento que en esos espacios entre idiomas es que em, también aparecen muchas cosas y siento que es muy enriquecedor también como proceso. Mm, pero sí, creo que mi experiencia ha sido un poquito diferente a las suyas, pero también, o sea, como moverme entre el inglés, el español y el Spanglish, básicamente en mis diferentes ambientes laborales y creativos y sociales también. Yo tengo una pregunta con respecto al futuro, o sea, como que si quisieran quedarse, como que ya estamos en segundo año y la posibilidad de si nos vamos, nos quedamos, pero es como al final queremos publicar para Latinoamérica o España, o sea, mundo hispanohablante, y estamos acá. Y es como, pues que nos vamos a quedar así, cómo trabajar desde acá. Y es como si perciben que sea difícil entrar a un mundo laboral cuando ese es o sea, nuestra materia de trabajo es el español. O si cada vez lo ven más fácil, o si creen que nos, o sea, es nuestra deber gestionar esos espacios para que nosotros podamos incluso trabajar aquí por el mismo idioma y pues para nuestros proyectos. No sé cómo lo ven. Sí, creo que es un temazo como el tema de los límites que hay con el idioma, porque siento que la respuesta obvia sería como decir que sí hay una desventaja importante. Bueno, en el caso de Vivi me imagino que es un poco distinto porque ya tiene la experiencia de manejar el inglés como en ambientes laborales y todo. Y no sé si es que yo me tengo muy poca fe o es algo compartido en general, pero cuando pienso en trabajar acá en el futuro, siempre pienso como en clases de español, clases de español, clases de español, como que esa fuera la única posibilidad. Que igual en algún sentido es una bendición hacer clases de español porque estamos en un ambiente donde se requiere. Pero claro, como que me cuesta pensar en otra alternativa porque uno siempre tiene esta idea de que si hay un postulante que es nativo de inglés y yo, aunque pueda manejarlo, siempre el idioma va a llevar arriba a la otra persona. Pero al final no estoy segura de qué tan real sea esa preferencia, como qué tanto peso tiene un manejo nativo versus un manejo no nativo del idioma, pero yo creo que al menos a mí sí me afecta y me va a afectar como en cuanto empiece a buscar trabajo en ese proceso. Bueno, a ver, yo creo que es nuestra mayor debilidad y nuestra mayor fortaleza también, no el no saber más inglés, sino el español que sí sabemos. En el sentido de que es cierto que yo no sé si es una tendencia que se repite en todos los Estados Unidos, pero desde luego la ciudad de Nueva York, y creo que después hablaremos de eso con más detalle, el interés por aprender español está creciendo muy rápido. De hecho, nosotras, varios de nosotros, somos profesores de español en NYU, como hemos dicho antes, y en NYU el requerimiento de un segundo idioma es obligatorio y el número de matriculaciones en español es muy superior al número de matriculaciones en cualquier otro idioma. Entonces hay una demanda creciente y creo que sí, efectivamente, cuando uno piensa en la posibilidad de quedarse con un OPT o un Academic Training el año que viene, es eso lo primero que aparece, ¿no? En fin, tampoco una quisiera tener tal vez más posibilidades, pero creo que también es cierto que tenemos que ser conscientes de que por lo menos de momento, bueno, tal vez sea necesario acotarse a eso hasta que podamos adquirir más herramientas con el idioma y optar por otras opciones, ¿no? Creo que siendo realistas. Nunca se sabe, porque aquí también
editoriales latinoamericanas están empezando a crecer mucho, una proliferación de editoriales independientes, obvio, por eso estamos aquí, increíble. Y bueno, empiezan a tener ramas también aquí, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Sí, solo para agregar algo, creo que también depende mucho lo que han dicho, pues el tipo de trabajo, creo que ahorita hay mucho más interés, yo también es lo que he percibido, que hay hay mucha más demanda, mucho más interés por aprender español, creo que hay otros procesos culturales que han tenido que ver con eso em, y que lo han traído como mucho más al frente y lo han vuelto como algo más atractivo para personas en Estados Unidos, que siempre ha sido lo que he percibido yo a una sociedad más cerrada a las lenguas extranjeras, a todo lo extranjero en general, em, lo cual se ve muy reflejado en la traducción y en otros temas, em, por el hecho de que hay tan poca literatura traducida, es un mercado muy cerrado, em, pero al mismo tiempo sí, como dicen, hay más interés por aprender español. em, y creo que quizá, si lo pienso desde mi experiencia, un punto en el que me preguntaría si podría llegar a ser un obstáculo em, sería, creo que trabajando en una editorial, por ejemplo, basada acá, en que uno tiene que llevar un manejo del inglés, como dicen, nativo. Hay tantos términos, o sea, creo que en la categoría, o las categorías son en inglés beginner, em, intermediate, advanced, near native, está la categoría near native y native. Siempre me ha parecido muy raro, es near native, o sea, casi nativo. Pero no, entonces como que, pero estás ahí ya casi, y siento que ahí es donde yo me posiciono muchas veces cuando lleno aplicaciones, porque no puedo decir que soy nativa, porque para ser nativa tenés que haber, o sea, que uno de mis padres tenga el inglés como primer idioma, haber crecido en un país donde el inglés es el primer idioma, entonces no puedo por cuestiones técnicas poner que soy native a pesar de que tuve el idioma desde los 4 años. Entonces es muy interesante y sí pienso que para trabajar en una editorial ya que en donde todo es en inglés, se escribe en inglés, se publica en inglés, sí se tiene que llevar cierto dominio de la gramática, de la sintaxis, de todo aspecto del idioma escrito, que siento que al no ser yo native, o sea, no near native, serían un poquito más, generaría un poquito más de ventaja, quizá leve, o sea, quizá sí, como que sería menos atractiva que un aplicante que sea totalmente nativo, ¿no? A pesar de que me pasaba mucho en la universidad, esta era una gran frustración, como mi universidad era tan diversa, habíamos casi todos los estudiantes éramos, el inglés era nuestro segundo idioma, y había profesores que tenían el inglés como primer idioma y que aún cuando mandábamos ensayos a veces y que de repente una oración les sonaba muy larga. Entonces ese era siempre mi problema porque venía del español y mis oraciones siempre eran muy largas. Y en inglés es todo corto. Em, y, y siempre lo que ellos decían, así como por default, es que era una cuestión de segundo idioma, a pesar de que no necesariamente era eso. Para muchos estudiantes esa era la gran frustración de que era como lo inmediato que asumían que era un problema de segundo idioma cuando no, cuando era una cuestión más de estilo, ¿no? Entonces también creo que para los que hemos llegado al inglés como segundo idioma y lo manejamos con mucho dominio, también es como que siempre tienes que trabajar o como prove yourself, como eh, sentir que tenés que trabajar un poco más para demostrar que tenés esa habilidad y dominio del idioma que quizá no esperarían de alguien que solo pone native, ¿no? Como que tenés que pasar por mucho más escrutinio, más filtros, más cosas así. Bueno, larga respuesta, pero sí, ese es otro mundo también, la editorial. Y respecto a la escritura, o esta vez ahora a la construcción narrativa, ¿consideran que en sus países de procedencia, Honduras, España, Chile, Colombia, consideren que estamos acá, comenzamos a escribir, y al leer en nuestros países, consideren que puede haber o que exista cierta reticencia al empezar a mezclar el lenguaje y al utilizar palabras del inglés, o bueno, también de otros idiomas también, al ir mezclando esas palabras en lo que le estamos entregando y que nos lean en nuestros propios países, ¿creen que haya cierto nivel de resistencia? ¿Se sienten mal? ¿Se sienten pecando mezclando? Em, Creo que no sé si tal vez es difícil a veces percibir
como al público lector muy ampliamente, sobre todo si uno está como en este mundo de la escritura, de la literatura, como que uno está muy en contacto con gente que lee, pero no con la mayoría de la gente que lee, sino con gente que lee tal vez demasiado. Entonces es una percepción un poquito sesgada quizás de qué pensaría la mayoría sobre eso. Sí, sí, en el caso de Chile yo pienso que podría haber un poquito de rechazo, sí, también un poquito de desinterés en algún sentido, porque pienso que es algo que compartimos muchos países latinoamericanos, que es el tema de que el dominio del inglés es un asunto de clase también, como quién puede dominar bien el inglés y quién no puede dominar bien el inglés. En Chile tiene súper que ver con quién pudo estudiar en un colegio privado y no en cualquiera, ojalá en uno bilingüe, que son muy pocos y muy caros. Entonces, claro, como que por ese lado también genera rechazo porque sí es una barrera muy real para la comprensión. Em, pero no sé, creo que también debe haber una cosa medio ambigua. Quiero responder un poco con una anécdota que me recordé ayer cuando estaba pensando como sobre el conversatorio, que es sobre un libro que publicó un autor chileno, Ernesto Garrat, hace algo así como 2 años. Y el libro apareció en esta plataforma, en la aplicación Goodreads, que es esta aplicación donde uno va registrando sus lecturas y todo. Y cuando recién habían publicado el libro, algún lector escribió como una reseña, no le gustó el libro, mencionó algunas cosas. Y dentro de esas cosas, el lector mencionó como que el autor usaba palabras en inglés y cualquiera de esas palabras que usaba le tiraba la traducción con nota al pie. Y al lector no le había gustado eso porque sentía que el autor lo estaba tratando de tonto. Porque, no sé, por ejemplo, la palabra decía chair, silla, y le ponía abajo silla. O mesa, y le ponía mesa la nota al pie. Entonces, claro, el lector dijo como, me está tratando de estúpido, ¿cómo no voy a saber lo que significa silla o mesa en inglés? Y se formó toda una discusión ahí, también porque el autor creo que cometió el error de responder a ese comentario. Em, y el autor se puso a comentar como no te gustó porque no entendiste nada. Y es en fin, fue una gran polémica que escaló estratosféricamente. Em, pero el tema es que, claro, como que el lector asumió eso, se sintió como menospreciado porque el autor asumiera que no sabía inglés, pero por otro lado, yo creo que sí es cierto que hay mucha gente y muchos lectores que no hablan inglés y que sí les sirve esa nota al pie. Entonces siento que hay un tema como, por un lado, de arribismo, de querer decir como, sí, nosotros también sabemos inglés, y otra barrera que es como asumir, en verdad no sabemos inglés y queremos leer en español, ¿cachai? Entonces, sí creo que hay una resistencia, pero que no es así como absoluta ni mucho menos. Yo siento, mi percepción es que en España se oye bien, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Genial. Creo que sí, que hay una resistencia clara al inglés. Nosotros no lo tenemos tan... no es algo con lo que nos manejemos diariamente. Y bien, ahora niños de 4, 5, 6, 8 años que están empezando a estudiarlo de chicos, de ahí para arriba, poco más. No es una cuestión que se perciba tanto como de elite, sino como de que realmente nos es bastante ajeno. Supongo que la mayoría de vosotros habréis escuchado alguna vez una película doblada al español de España. Meryl Streep diciendo joder y todas esas cosas extrañas. Claro, nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a escuchar en inglés en instancias en las que Latinoamérica se escucha permanentemente desde la infancia. Para nosotros nos es ajeno, de hecho nuestro acento también es como muy brusco, más que el de ustedes, nos cuesta más aprenderlo. Y que un autor o una autora tirara de demasiado inglés en un texto creo que generaría cierta distancia. Si puedes usarlo de forma puntual, siempre si el texto lo justifica y lo pide, no todo está al servicio del texto. Pero creo que realmente sí nos es más ajeno por razones obvias, políticos, regionales, bueno. Y en cuanto al inglés de Inglaterra, bueno, en realidad hasta la generación de mi madre en España el segundo idioma obligatorio era el francés. Lo del inglés es hasta bastante reciente, con lo cual no, nos es bastante ajeno, no es
tan parte de nuestro universo. Sí, en Honduras creo que se acerca mucho más al caso de Chile, y creo que es aún más pronunciado, o sea, el idioma, el inglés sobre todo, creo que ocupa un lugar y una presencia por su relación, o sea, obviamente por cómo está asociada a Estados Unidos. En el país, básicamente Estados Unidos, todo lo que venga a Estados Unidos y todo lo que sea en inglés se glorifica mucho. em, y se pone muy como por superior a todo lo que sea en español y de Honduras. Entonces, y creo que eso se presenta quizá más en Centroamérica que en otros países. Entonces se le pone muy como en esa jerarquía de las lenguas, si lo podemos llamar así, que es distinta en diferentes países, pero en Honduras es muy claro que el inglés está muy por sobre todo y entonces sí es algo aspiracional en que si puedes hablar inglés es excelente, te abre muchas oportunidades, también es como un marcador de prestigio, de intelecto inclusive, pero también está muy asociado a las oportunidades con las que naciste realmente, porque es muy de si pudiste acceder a una educación privada, si pudiste ir a un colegio bilingüe, todo lo que dijo Flo también aplica en este caso. Y también en ese sentido hay mucho rechazo, ¿no? Como que si hablas con mezcla de inglés, inclusive dentro de mi familia creo que fue un efecto no esperado de mi mamá sobre todo. Mi mamá es de Costa Rica, entonces inclusive su español es diferente al mío, pero cuando nosotros llegábamos y en casa también traíamos el inglés y hablábamos en una mezcla de inglés y español, mi mamá se frustraba y decía que hablara en uno o el otro, pero que no en los dos. Y también eso creo que fue muy diferente a su experiencia, que fue en español y también francés, pero nunca se dio esta como dinámica en que naturalmente comenzaron a mezclarse los idiomas y era muy como en esta burbuja de los estudiantes que íbamos a estos colegios. Entonces también se da lo mismo, que hay rechazo, pero también es aspiracional y tiene mucho valor también poder acceder a una educación bilingüe, sobre todo el inglés por el lugar que tiene, por su asociación a Estados Unidos y el lugar que tiene Estados Unidos en Honduras, em, que políticamente, económicamente, pues hay muchas cosas ahí. Sí, eso sería el caso de Honduras. Sí, perdón, voy a interrumpir solo un poquito. Nada, que también estaba pensando como algo que no mencionamos que tiene que ver como una diferencia, creo, entre la experiencia de Vivi y yo y de Honduras y Chile. Es que, claro, en los países centroamericanos como que también hay una experiencia o una posibilidad mucho más real o mucho más cercana de emigrar a un país de habla inglesa, que en Chile al menos todavía no se da tan masivamente, como que al final la gente que sale de Chile a países de habla inglesa suele ser gente no que sale en busca de mejores oportunidades, sino que es gente que ya es privilegiada, sobre todo, y que viaja en algún sentido porque ese privilegio se lo permitió a estudiar más o porque ya encontró un buen trabajo en el extranjero, pero no se da tanto esa situación de pensar en el inglés como el idioma que necesitas para surgir o que necesitas para irte, sino que solo como un escalón más arriba de donde ya estás, digamos. Entonces, sí, creo que esa es una diferencia importante igual. Bueno, teníamos una pregunta sobre, que ya la trataron, que era un poco como sobre este enredo de español-inglés, em, pero como creo que ya la respondieron, quiero preguntarles ahora por esa otra parte que vimos acá y son los enredos de español que estamos percibiendo Hermosos. todo el tiempo, sí, porque por lo menos yo, o sea, ahora sé un montón de palabras del chileno sobre todo, que no conocía y que me parecen divinas. Y como que antes me costaba entender algunos acentos y ahora los entiendo todos y los reconozco como, ah, este es de aquí, este es de acá. Em, pero bueno, más allá de eso, y creo que de lo anecdótico, eh, ustedes, bueno, Flor, Alba y Nico dan clases de español y dar clases de español, o sea, pensar como, voy a dar clases de español. Bueno, yo también doy clases de español a un señor, pero que no es en NYU, nada que ver con... eh, y es pensar como, ¿qué tipo de español le voy a enseñar? Como, ¿cuál es el español que le voy a enseñar? Y incluso pensar en eso del tipo de español es como, ¿qué es eso? Un poco, ¿qué es eso de...? Porque es un poco buscarle una forma al español y al final no la tiene, o sea, no la tiene el español, está completamente deformado como debe ser.
o al menos yo creo que debe ser así, para que se mueva y siga creciendo y en fin. ¿Y cómo ha sido para ustedes asumir esa supuesta neutralidad del español al momento de enseñar? ¿Cómo la han asumido y cómo también como que le han puesto una semillita de Chile, de España, en mi caso de Colombia, a sus clases y a sus enseñanzas? Porque igual me parece muy lindo poder hacerlo. O sea, como yo he escuchado gente que aprendió español argentino y dicen yo y vos, y es como, ay, qué lindo, ¿no? Entonces no sé para ustedes cómo ha sido. Bueno, en mi caso es un poco particular porque yo he vivido 8 años en Buenos Aires, entonces a veces hablo en argentino. Entonces me pasa dando clase también. Y entonces, claro, ahí yo lo que decidí fue enseñarles todo, enseñarles todas las formas que yo conozco. A veces digo vosotros, a veces digo ustedes, a veces se me escapa algún vos, me miran raro. Pero yo creo que en realidad, si yo eligiera un español para explicarles, les estaría imponiendo un español, el que fuera, y no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo les voy explicando los distintos españoles cuando van surgiendo las oportunidades y les aclaro. Y les digo que ellos son adultos y tienen la responsabilidad y el derecho de elegir hablar como quieran, ¿no? Y un poco me centro en eso y además lo hago como de forma consciente. En relación a esto me pasó una cosa bastante curiosa el primer semestre, que un alumno, no sé quién, porque bueno, aquí los alumnos hacen evaluaciones también de los profesores al final del semestre, entonces ellos pues tienen la oportunidad de comentar lo que quieran, ¿no? Además de puntuar y tal. Entonces un alumno o alumna, no lo sé, dijo algo muy curioso y es que, bueno, es que ella nos enseña español de España y eso no es tan útil como el español latinoamericano. Y ahí yo paré la moto y dije, primera, yo creía que les estaba enseñando distintos tipos de español. Algo falló. Está todo mal. Segundo, no existe un español latinoamericano. Existen un montón de españoles latinoamericanos. Y tercero, qué fascinante que esta persona considere que es más útil cualquier español de Latinoamérica. Dije, bueno, qué hallazgo, ¿no? Acá está pasando algo importante y que me resultó fascinante como que para explorar. Y claro, yo no sé si la persona que puso eso era una persona de acá, con lo cual también entiendo que le importe más saber relacionarse con un español de obviamente la mayoría de personas hispanoparlantes que hay en los Estados Unidos es de Latinoamérica, no es española, entonces entiendo que le parezca más interesante, pero ¿qué tal si era uno de mis alumnos chinos o coreanos o indios? Igual pensaba que el latinoamericano era más útil. Bueno, me dio mucho que pensar, me pareció súper interesante esa evolución. Sí, para mí ha sido súper, súper interesante la experiencia de enseñar español. He tenido oportunidad de enseñar como distintos niveles, desde el más básico que llegan como con cero conocimiento, hasta ahora voy en el nivel 4 que ya como que es mucho más factible empezar como a ampliar horizontes y todo. Pero al principio en el nivel 1 para mí fue una experiencia súper también de extrañamiento, porque una va siguiendo como los planes de clase, enseñar un idioma, partir aprendiendo un idioma de cero es muy difícil, entonces sí, como profe también que soy, pienso que es importante como seguir estos paso a paso. Pero claro, a veces yo tenía que enseñarles que la mesa donde estaban sentados ellos se llamaba pupitre. Yo en mi vida he dicho ni diré pupitre. Entonces, claro, porque en otros países sí, en Chile jamás decimos pupitre. Entonces, que está el pupitre y mi mesa es el escritorio. Entonces yo después les decía, la mesa, pongan su lápiz en la mesa y todos así como, ¿cuál es la mesa? Porque ese era el pupitre y el mío era el escritorio. Entonces, porque literal estás partiendo con un vocabulario de cero, de cero. Em, y por un lado era incómodo porque también yo tenía que forzarme a usar un lenguaje que no era el mío. Eh, y por otro lado era incómodo porque siempre suele pasar que la palabra que es como comprensible para todos los hablantes de Hispanoamérica suele coincidir con la palabra que es la norma, que es la que viene de España, que después empieza a cambiar.
Entonces, claro, eso igual te hace cuestionarte como si deberías seguir el plan así y decirles que ese es el salón de clase en vez de la sala y que es el pupitre en vez de simplemente la mesa, o que es el marcador en vez del plumón, como le llamamos en Chile, y así con infinidad de palabras. Pero claro, luego yo pensaba como los pobres recién están como enfrentándose a todo un sistema de, no sé, 15 conjugaciones en vez de 3. Entonces, claro, uno también como profe, como que siento que a veces hay que aterrizar un poquito y decir como están partiendo de cero, como no puedo enseñarles las 10 palabras que se usan para decir, no sé, una vez me preguntaban cómo se dice cool en español. Y yo le decía como bacán o guay o chévere o bla, 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 y así como 15 términos distintos o chido, o sea, o también cool, como que, entonces, claro, como que es una experiencia como de tira y afloja para mí, entre a veces decir, ok, voy a seguir el plan, u otras veces elegir momentos para ampliar el horizonte y decirle, en verdad, en Chile decimos así. Eso que dices es muy interesante porque es pensar un poco, o sea, te obliga a ser consciente de cómo estás nombrando el mundo. O sea, como que uno aprende español, pues porque uno aprende un idioma para nombrar el mundo y vivir, ¿no? Pero ahora que estás enseñándole y te toca enfrentarte a estas formas como pupitre o mesa, escritorio, que me pasó exactamente lo mismo con mi estudiante y siempre confundía mesa con, pues estaba bien la confusión, es que no estaba mal. Entonces me parece eso como un poco de la conciencia, no sé si han reflexionado un poco de la conciencia del español, como de ser un poco más conscientes del idioma. No sé si tienen alguna reflexión, no sé, se me acaba de ocurrir eso y quería saber qué piensan. Sí, un poco por ese punto, yo no puedo hablar de las clases de español porque no doy clases de español, pero me gustaría hablar un poco de mi experiencia hablando un español minoritario, que también es, o sea, te posiciona en un lugar distinto, creo que cuando estás rodeada de otros hispanohablantes, siento que me pasa mucho, me sigue pasando y me ha pasado desde que me fui de Honduras, que cuando conozco a alguien, me dicen que soy la primera hondureña que conocen, o sea, la primera persona de Honduras que conocen. Y yo, bueno, tenemos que hacer buena impresión. em, y no, mentira, pero sí me pasa mucho y nunca he sabido qué hacer con eso, pues porque te posiciona en un lugar de, nunca han escuchado a una persona hondureña hablar, o sea, no tienen ni idea de cómo suena mi acento, también como que no me pueden poner en ninguna categoría, por ponerlo así. No es un acento reconocible, no es una jerga reconocible. Siento que con los años en Nueva York he interactuado con muchas personas latinoamericanas, hispanohablantes, y también también anglosajonas, pero lo que me pasa mucho es que he sentido que mi español ha cambiado con el tiempo. No sé si neutralizar es la palabra correcta, pero se ha transformado y ha adquirido palabras de otros españoles que antes no usaba y que cuando uso en Honduras me quedan viendo como que no me entienden. Y cuando me voy a Honduras también me dicen que no soy hondureña, entonces eso es algo que también pasa. eh, y que también está bien, son cosas que pasan con el idioma, se transforman y no está ni bien ni mal, es parte de, y creo que enriquece mucho. Y otra cosa que quería hablar es que desde muy pequeña, por cómo estamos posicionados en Honduras y que nos llegan, o sea, por los medios nos llegan películas y series de muchas partes de Latinoamérica, era contenido mexicano, o sea, yo me crié con novelas mexicanas, argentinas, venezolanas, colombianas, chilenas. Entonces me expuse a todos los diferentes españoles desde muy temprana edad y me acostumbré como que el oído desde muy pequeña, me acostumbré a todos estos registros y creo que eso también como que te permite una flexibilidad lingüística dentro del español que quizá creo que si no lo hubiera tenido de tan joven y de no venir de un español minoritario que te fuerza a ponerte en esa posición, de tener que entender otros registros del español porque casi todos hablan en otro español afuera de Honduras, eh, creo que no habría sido tan flexible mi habilidad de entender y absorber tantas formas del idioma. No sé si tiene sentido eso, pero creo que eso desde muy pequeña me permitió, al igual que el inglés y el bilingüismo, una flexibilidad lingüística ya a nivel cognitivo que también siento que tiene mucho valor y pues es otra manera como dice Sari, de estar consciente del español y los distintos españoles y esas diferencias que nos unen y nos separan también. Mm,
Sí, como otra. Bueno, yo quería añadir algo respecto a esto, que lo que comentaba antes de la cosmovisión que implica un idioma, en mi opinión o en mi experiencia también se aplica a los diferentes españoles. Por ejemplo, yo siento, obviamente por todas las experiencias personales atravesadas, ¿no? y profesionales, pero también por el uso del propio idioma, yo siento que yo no soy la misma persona que era antes de haber vivido 8 años en Argentina. No lo fui cuando llegué a España. De hecho, tardé como 3 años casi en desprenderme del argentino ya obligada, ¿no? Entonces, porque me dijeron ya es raro. Ya, esto ya es raro, ya. Bueno, reflexioné y dije, bueno. Pero yo no quería desprenderme de Buenos Aires, eso entendí luego que me pasaba, ¿no? Pero no, a lo que voy es que digo que en realidad luego, y lo hablaba Samantha Schweblin el otro día, que le pasa lo mismo porque vive en una comunidad, en Berlín, en una comunidad de muchos hispanohablantes diferentes, y ahí, claro, ¿qué haces? Porque llega un momento en el que tú ya tú ya eres parte de esas otras cosmovisiones y por lo tanto tú necesitas de su idioma para contarte. Entonces, ¿qué haces? ¿Te resistes a eso o lo incorporas a tu español y entonces ya no sabemos qué español hablas? Pero incluyes todo eso, ¿no? Y eso me parece que es como para un debate ya solo eso, pero sí desde luego que yo como que dejo la pregunta ahí, ¿no? Porque sí, porque uno ya no es el mismo y supongo que al final lo más sensato es hacerse cargo de eso, ¿no? Em, se perciben como autoras que van a ser leídas acá, en este país? ¿O a lo que voy como el ejercicio de estar escribiendo, de estar creando narrativa en español, pero en un país donde no es la lengua prima y el mercado, hay espacio para editoriales independientes en español, pero la mayoría del mercado apunta hacia otro idioma? ¿O se ven como autoras que la consecuencia es siempre estar publicando hacia el país de procedencia? ¿Cómo se ven respecto a eso? Em, la verdad es que, para ser súper sincera, lo veo como una posibilidad súper lejana. Antes más lejana, ahora no tan lejana porque mi copanelista y amiga tomó la hermosa decisión de traducir mi libro de cuentos para su clase de traducción. Gracias, Vivi. Em, entonces digamos que ahí se hizo una posibilidad como más real, pero aún así no tanto porque también, más allá de la barrera como idiomática, también está el tema de que el mercado de libros acá igual funciona distinto al mercado de libros en nuestros países de origen. Por ejemplo, bueno, el tema que hablábamos de la agencia literaria, que bueno, me imagino que de pronto en países como México, que son grandotes y también tienen mucha industria, puede que también funcione un poquito. En Chile, agentes literarios, yo diría que prácticamente no se usa, o sea, es muy raro. Casi todo es por contacto u otras personas que, como Alejandro Zambra, tuvieron mucha suerte, mandaron su manuscrito y se lo publicaron en, en una multinacional, pero eso casi no pasa en realidad. Em, entonces, claro, como que no solamente es el inglés, sino que luego es tener toda una red de contactos. Y bueno, un gran indicador es como el porcentaje de publicaciones traducidas, no solo del español, sino que de los idiomas en general que se publican acá, que es muy pequeña como en relación a las publicaciones de inglés nativo, 3%, gracias Vivi. eh, es muy poco. Entonces, claro, como que en ese sentido es difícil, sobre todo en mi caso, como que siendo autora todavía emergente, recién publiqué como el primer libro de cuentos, entonces como que entrar sin un nombre, sin una red aquí, creo que es dificilísimo. Yo lo veo muy, muy difícil. Mucho que decir sobre este tema, porque hay tantas cosas del mercado que son muy interesantes de pensar también y de cómo se recibe un libro traducido.
y de una cultura foránea, porque también acá lo que pasa mucho, y no solo con la literatura, pero con creo que todos los productos culturales, es que hay cierta expectativa de, dependiendo de dónde venga el texto, pongámoslo solo en términos de literatura, se espera que aborde ciertos temas o que esté relacionado con, con ciertas experiencias, porque es lo que ellos asocian con, por ejemplo, si es un escritor latinoamericano, tiene que tratar sobre el trauma, la violencia política, la guerra, el narcotráfico, esa es una muy grande en el cine también, y la migración, creo que es como la más también actual, pero también creo que inconscientemente, yo que me formé en inglés y me formé como que siempre en instituciones estadounidenses, sí creo que inconscientemente se vuelve un filtro también para decidir sobre qué escribir, porque es algo que va a volver tu trabajo más atractivo para que te publiquen o no, porque si te perciben como una escritora latinoamericana y tu texto trata sobre por ejemplo, en Honduras, el expresidente que era narco y trata sobre él, bueno, como que cabe dentro de su marco de referencia, de su expectativa, de su marco de referencia. eh, y eso, pues, horrible, ¿no? Porque deberíamos escribir sobre lo que quisiéramos, pero nos limita mucho. Y también siento que se vuelve, no sé, también no está nada mal que hay personas que lo hagan intencionalmente, eh, porque quieran abrirse a este mercado, pero al mismo tiempo como que interviene en el proceso creativo, quizá eh, que por cosas que ya pasan por otro lugar, y que se nos cierren oportunidades también por esas limitaciones, esas expectativas, eh, pues también es muy limitante. Entonces sí, es algo en lo que pienso mucho, y me he dado más cuenta de cuán inconsciente era para mí, pero cuánto me lo imponía, de sentir que tenía que escribir sobre ciertas cosas porque me veía a través de esta mirada estadounidense. Entonces, porque he crecido educada en instituciones de este país, entonces ahora ya estoy más deconstruyéndome un poco en ese sentido, pero igual es muy difícil porque me siguen atrayendo ciertos temas que sé que caben dentro de, que no necesariamente tenga que ser por eso que los quiero escribir, pero sí estoy consciente que hay otros que quizá vengan de ese lugar. Em, entonces también como algo que creo que deberíamos resistir. Frente a eso. Y es, pues, como te has formado en espacios em, en inglés y en instituciones que son como norteamericanas, bueno, en fin. Ahora que estás en el MFA en español, ¿eso ha influido en ese cambio? O sea, ¿cómo ha influido la maestría y cómo estar en contacto con escritores latinoamericanos, como tu mirada un poco hacia abajo, como hacia Latinoamérica, en términos de lo que quieres escribir o a dónde quieres publicar? No sé si eso ha influido. Sí, no, claro que sí, porque creo que me ha abierto a muchas voces y textos increíbles de todos mis compañeros. Son estilos e intereses tan variados, y eso es muy enriquecedor también, como que, porque creo que todos como lectores tendemos a gravitar a ciertos temas, ciertos géneros que nos interesan, y los míos pues han tendido a ir por cierta línea que quiera sea o no probablemente ha estado influenciada por esta mirada y por estos temas como medio estereotípicos. eh, sobre Latinoamérica, pero creo que sí me ha abierto mucho más el panorama y las posibilidades de lo que podemos escribir y cómo lo podemos escribir también. Em, entonces sí, definitivamente creo que eso ha influido mucho y me ha abierto mucho más. Ujú. Eh, pues en relación a esto, yo también obviamente coincido en que es muy complicado, pero más allá de eso, obviamente a quién no le gustaría que le traduzcan al inglés, que le publiquen aquí, todo lo que eso implica, pero en mi opinión, donde tenemos que poner el foco, y esta es una opinión, obviamente, como todas las opiniones personales, creo que el universo hispanohablante es inmenso y es fascinante y es monstruoso y es hermoso y es diverso y tenemos una joya increíble entre las manos y que lo que hay que hacer es seguir potenciando la sinergia entre nosotros y por ahí no ceder tanto el poder al otro o esas expectativas y generarlo nosotros, ¿no? Desde los autores y autoras, desde el mercado editorial y también ser capaces de interpelar a la sociedad, que eso no sé cómo lo podemos hacer, pero se puede pensar.
Pero bueno, como decimos en España, agarrar el toro por los cuernos, no más, como ya se está haciendo, ¿no? Con la cantidad de editoriales de las que estábamos hablando antes y que están haciendo un trabajo buenísimo. Bueno, seguir tendiendo lazos y generando propuestas superadoras. Eh, en todo nuestro estudio que realizamos, muchas veces también trabajamos mucho con inglés, hemos tomado talleres de traducción del inglés. ¿Ha ido afectando su propia narrativa? ¿Se les ha ido colando? ¿Les interesa? ¿Piensan hacerlo? ¿Qué pasa con eso, con la inclusión de palabras en sus propios textos? Para mí siento que la influencia del inglés se ha dado sobre todo en un plano más oral y cotidiano, que creo que es lo que le pasa probablemente a muchas personas que ya llevan un tiempo acá, que es como que cuando estás hablando la palabra que se te viene a la mente a veces es en inglés, pero en el plano escrito y en el plano creativo creo que no me pasa nada también porque hay como más, hay un proceso más lento, como antes de escribir la frase. Creo que más que del inglés en mi caso, la modificación en la escritura ha sido un poquito pensando como en los españoles que he aprendido. Eh, con Vivi y otra amiga, Cami, que está por allá arriba, tenemos un grupito de WhatsApp y cada vez o muchas veces que estamos escribiendo es como, oigan, ¿ustedes cómo le dicen a esto? ¿Ustedes le dicen así o no? Para escribir una frase. Porque claro, está como esa expectativa de que ya no me va a leer necesariamente solo gente que hable mi español chileno. Entonces, claro, en el proceso de escritura uno se empieza a cuestionar, es como esta cosa que decía la Sara de la autoconciencia sobre el español. Yo pensé que en Chile no teníamos tantos modismos hasta que llegamos aquí. Y en nuestra casa que vivimos con Alba y Nico y Felipe, somos todos chilenos excepto Alba. Claro, de repente la cosa se pone demasiado chilena y Alba está como... Y ahí uno se da cuenta que en realidad sí teníamos bastantes palabras. Entonces, claro, eso me ha ayudado como a generar más conciencia al momento de la escritura. En ningún caso limitante, todo lo contrario. Em, pero más con otros españoles que con el inglés, en mi caso. Bueno, yo anteayer me descubrí poniendo como 8 palabras en inglés en un texto, cosa que no me había sucedido nunca. Es un texto en el que estoy ahora y que tengo que entregar mañana, de hecho, así que voy a terminarlo. Pero es algo que simplemente el texto necesitaba y lo que decíamos antes, el texto manda y ya está. Pero sinceramente no es que me imagine trabajando con el inglés o metiéndolo de pronto en mis textos más allá de estas exigencias puntuales en un momento dado, ¿no? Vivimos en Nueva York, nos pasan cosas aquí y el idioma está, vivimos sumergidos en el idioma, con lo cual es un poco inevitable a veces, pero bueno, es cierto que no me imagino metiéndolo, bueno, haciendo un texto en Spanglish en 5 años. No, de momento no. A mí me pasó algo chistoso que es que siento que uso el Spanglish tanto eh, cuando hablo que me lo censuro completamente cuando escribo porque tengo más control y siento que cuando hablo es algo como más intuitivo, más natural que solo sale. Pero soy mucho más consciente cuando estoy escribiendo de cuando quiero entrar, cuando no, que por lo general no, siento que cuando estoy en el proceso de escritura nunca, es muy raro que se me aparezca el inglés como algo como en el habla, como opera en otro lugar muy diferente en mi cerebro, creo. Y entonces tiendo a no mezclar y no es algo que me haya pasado mucho en la escritura, incluso ahora. Y creo que eso tiene que ver más con la lectura, porque siempre que he leído ha sido muy o lees en inglés o lees en español. Entonces cuando entro yo en mis textos, como que siempre entro o en uno o en el otro, pero es muy difícil que los mezcle. Em, entonces sí, como que se me separaron mucho esas dos cosas, pero de repente también es interesante pensarlo no solamente si entra el inglés o no, pero si, por ejemplo, tienes un personaje que está habitando un mundo que es en inglés o en cualquier otro idioma, ¿cómo reportas ese idioma, ¿no? Como si es un personaje que piensa en inglés pero está escrito en español, el cuento, ¿qué significa eso? ¿Vas a cambiar la manera en que está escrito para reflejar eso o no? Son decisiones también, ¿no? Y em,
Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro que está escrito en inglés, pero es sobre un personaje palestino que se va a Francia y ocurre todo en francés, ¿no? Pero está escrito todo en inglés con entradas en francés y en árabe. Entonces también esas son decisiones muy intencionales y que cuando, entonces no tiene solo que ver con cuándo entra el lenguaje explícitamente o no, pero cuándo se menciona otro lenguaje implícita o explícitamente y cómo se mueven los personajes entre diferentes mundos lingüísticos. No sé, es algo que pienso mucho y me interesa mucho en los textos que leo también, cómo existe, cómo exploran eso temáticamente. Muy interesante. Bueno, hemos llegado al final de nuestra mesa. Muchísimas gracias por venir. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido. Y nada, también creo que es una invitación, pues todos estamos acá en esta ciudad a pensar en esa relación con el español, el inglés o el idioma en el que esté nuestro cerebro todo el tiempo, porque también implica decisiones políticas y en la manera en que vemos a los otros, la manera en que los entendemos y nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, al final creo que queda re claro eso porque, bueno, nada, nuestra relación enseñando, aprendiendo, al final me parece que es como solo enriquecedor, solo aprendizaje. Y eso es muy bello. Entonces, nada, muchísimas gracias y nada, que disfruten la feria.